Comencemos. El tema, comentábamos, es efectivo y cuentas por cobrar. Los temas, vean que son muchos temas, subtemas que tenemos para este tema principal, efectivo y equivalentes de efectivo, de acuerdo a la norma de información financiera C1, la cuenta bancaria y su conciliación, el control interno sobre entradas de efectivo, el fondo fijo de caja, las cuentas por cobrar de acuerdo a la NIF C3, tipos de cuentas por cobrar, control interno sobre las cuentas por cobrar, cuentas incobrables, de lo que decíamos que en ocasiones no se puede cobrar, porque el cliente es moroso, porque el cliente falleció, porque la empresa que nos debe quebró, porque o simplemente porque no nos quiere pagar o porque tiene problemas de liquidez el cliente, sí nos quiere pagar, pero no puede. Tiene algún problema que no obtuvo los ingresos que había planteado. En fin, pueden ser por diversas circunstancias. A esto le llamamos cuentas incobrables. También la recuperación de estas cuentas incobrables, la presentación en el balance de estas cuentas incobrables, las ventas con tarjetas bancarias, que es una forma de conceder crédito muy común, y también, finalmente, los documentos por cobrar, como pagarés, letras de cambio, u otros documentos que suelen ocuparse mucho en las transacciones comerciales que habitualmente se realizan. Aquí tenemos nuevamente una introducción. Ya habíamos visto la introducción dentro de la plataforma, pero veamos qué nos plantea la presentación. Nos indica, las cuentas por cobrar constituyen el crédito que la empresa concede a sus clientes a través de una cuenta abierta. Vean que básicamente es lo mismo. Lo que veíamos acá en la presentación, en esta parte, vean que básicamente se repite en la presentación. Por lo tanto, me lo voy a saltar. Aprovechando que tenemos limitado el tiempo, me voy directamente al tema. Empecemos con la explicación del primer tema, efectivo y equivalentes de efectivo de acuerdo a la NIF C1. Nos indica que se entiende por efectivo. Déjenme hacer un poquito más grande el zoom para verlo mejor. Ajusto aquí la pantalla y aquí se alcanza a ver un poquito mejor. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora sí continuemos. Nos indica que se entiende por efectivo. ¿Qué es efectivo? Normalmente nosotros damos por hecho que el efectivo pues es el dinero. Bueno, evidentemente es cierto, hay dinero electrónico y hay dinero, físico, dinero que es tocable, es palpable, dinero que podemos tocar y el dinero que digamos que es virtual, el dinero bancario, por así decirlo. Pero no solamente eso es efectivo. Muchas veces las empresas realizan transacciones, pagos, cobros, obviamente con efectivo, con monedas, con billetes o por medio de cheques, transferencias electrónicas que representan monedas. Pero no solamente eso se considera efectivo, hay otros bienes que no son monedas, pero que se consideran equivalentes a efectivo. Bueno, de acuerdo a la NIPSE 1, por supuesto. Veamos entonces qué nos indica. Se entiende por efectivo los activos, no solo el dinero, representados por moneda de uso corriente, es decir, en México es el peso. Hay en México, por cierto, una ley de moneda que nos obliga a que todas las transacciones que hagamos en el país, en nuestro país, pues tienen que ser con el peso mexicano. No podemos comprar y vender en dólares o en euros o en yuanes o en quetzales o en bolívares. No, solamente en peso mexicano. Claro que hay algunas excepciones a la regla, pero normalmente todo es en peso mexicano. Así que a eso le llaman moneda de uso corriente, de lo que se puede disponer en cualquier momento. El dinero es disponible rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero comprar algo, pues tengo efectivo en caja, ahí en la empresa, pues voy a caja, solicito el dinero por medio de un vale de caja o el control que se tenga en cada empresa, me entregan el dinero y con ese dinero yo compro lo que necesite la empresa. Voy a la papelería y compro lápices, plumas o lo que vamos requiriendo. Tengo una manita levantada de Jacob. Adelante, Jacob. Maestro, disculpe, yo tengo una pregunta, no sé si es personal, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con las monedas que uno puede ir al banco y conseguirlas, ya sean monedas de plata y monedas de oro, que se sabe que existe monedas de supuestamente 5 pesos, pero que vale 5,000 pesos, una que vale 50,000 pesos y que es una moneda de 50, pero obviamente es de oro? ¿Qué pasa con ese tipo de monedas? Ah, muy interesante tu pregunta. Vamos a ver, voy a ver la presentación a ver si lo aclara. Si no, no te preocupes. Ahorita les explico. Aquí estamos viendo el concepto de efectivo, pero comentaba que hay otro concepto que se llama equivalentes a efectivo.
Y esos equivalentes efectivos precisamente es lo que nos está comentando su compañero Jacob, que pueden ser monedas que están en oro, que son de material de oro, de plata o de otro tipo de mineral, que normalmente también se ocupan para poder, tienen un valor. Y ese valor es negociable, se pueden comprar, se pueden vender y se pueden convertir en moneda de uso corriente. Recuerden que las monedas de uso corriente son aquellas que están vigentes, que están en el mercado, que circulan. Por ejemplo, tenemos monedas antiguas. Yo tengo una moneda, bueno, tengo varias monedas antiguas que no son mías, eran de mi mamá. Mamá ya falleció hace mucho tiempo y digamos que me las heredó. Ahí las tengo, son monedas, algunas antiguísimas. Tengo una moneda, por ejemplo, ahorita que comentaba su compañero Jacob, que hay monedas de plata. En aquel tiempo, hace muchos años, no me acuerdo de qué año es esa moneda, es una moneda, tengo varias monedas muy bonitas de plata, grandototas, unas monedas y que eran de uso corriente en aquel tiempo. No eran conmemorativas o no eran por cierto aniversario, no. Eran que se usaban en aquel tiempo como moneda de uso corriente. Y son monedas muy bonitas, no sé cuánto valgan. Hay personas que se dedican a comprar monedas antiguas, tienen un precio. Esas monedas no son de uso corriente. En su momento lo fueron, pero ahorita yo no puedo comprar directamente. Si yo voy a la tienda y quiero pagar con esa moneda de 100 pesos, no me la van a aceptar. Claro, yo puedo llegar a un acuerdo con el de la tienda y decirle, oye, esta moneda es de plata, ¿eh? Y vale bastante si tú vas al banco o vas con ciertas personas que la compran, esta moneda te la pueden comprar, no sé, por decir algo, en 50,000 pesos. Por lo que, pues en realidad su valor no es de 100 pesos, podría ser en el mercado de 50,000 o incluso más, o no sé, tal vez menos. Pero eso es interesante. Por lo tanto, efectivo, hablando ahorita estrictamente del término efectivo como tal, no entrarían en este concepto. Pero comentaba que hay otro concepto que se llama equivalentes de efectivo. En ese concepto sí entran. Vamos un poquito a adelantar la presentación y si la presentación no lo marca, ahorita les muestro lo que significa equivalentes de efectivo, que también, por supuesto, se pueden hacer transacciones con ese equivalente de efectivo. Aquí la clave es que sea de moneda de uso corriente y que sea disponible de manera inmediata. Esa es la característica principal del dinero, que como comentaba, yo puedo ir a caja chica, dispongo de 5,000, 10,000, 100 pesos, lo que sea, voy y compro lo que necesite la empresa, papelería, cuadernos, lápices, o pago el Uber, o yo qué sé, alguna necesidad empresarial, pues lo puedo ocupar. O puedo ir a la cuenta bancaria, puedo emitir un cheque y hacer algún pago de nómina, comprar materia prima, o puedo, pues lo que más se ocupa actualmente, la banca electrónica. Y con eso, desde el celular o desde la computadora, puedo acceder a ella y realizar cualquier tipo de pago, la nómina o lo que yo quiera comprar. Esta es una característica importante. El efectivo tiene la característica que es disponible de inmediato. Hay otros activos que también puedo utilizar para pagar. Imaginen que no tenemos dinero en la empresa, tenemos poco dinero, no tenemos liquidez, pero sí tenemos solvencia, es decir, tenemos varios activos, tenemos inventarios por vender, tenemos activos fijos como terrenos, maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo. Imaginen que debemos dinero a un proveedor o a un acreedor y este ya venció la fecha de pago y tenemos que pagarle y no tenemos efectivo o tenemos muy poco, no podemos pagarle con ese efectivo que tenemos en bancos. En ocasiones la empresa dice, bueno, ¿qué te parece si te pago con bienes? Te pago con computadoras. Fíjate que tenemos unas computadoras nuevas, están empaquetadas, ni siquiera las hemos abierto y te podemos pagar lo que te debemos con computadoras o te podemos pagar con servicios. Incluso también se puede pagar así. Sí, claro, si el cliente, si el proveedor, quiero decir, lo acepta. En ese caso, no es considerado efectivo porque no está disponible de inmediato. Para yo poderle pagar a ese proveedor, le puedo entregar a cambio el bien o podría decirle, déjame venderlo. Déjame vender esas computadoras, las vendo y con lo que yo obtenga, de inmediato te pago. Eso puede tardar un poco, no es tan rápido la conversión a dinero de ese tipo de activos. Por lo tanto, en ese caso no se consideraría efectivo, aunque sí se puede utilizar para pagos. Continuando, dice en cualquier momento, bien porque se tienen físicamente.
Por eso están muy disponibles. El saldo que se encuentra en caja, por ejemplo, o el que tenemos en bancos, o que se encuentran depositados en una institución bancaria, por ejemplo, una cuenta de cheques, una cuenta de inversión, una cuenta de ahorros, una cuenta de nómina, entre otras. Contra lo que se puede realizar retiros por medio de cheques, que bueno, pues es un medio que antes se ocupaba mucho. Ahora todavía se sigue ocupando los cheques, pero pues ya es más común que todo se utilice por transferencias bancarias. Efectivo y cuentas bancarias. Vamos a avanzar un poquito. Ahorita no se me olvida, voy a equivalentes de efectivo. Nos indica, una empresa debe mantener efectivo, cuentas bancarias e inversiones. Inversiones temporales. Bueno, parece que, déjenme ver si viene el concepto de equivalentes de efectivo. No, vamos a equivalentes de efectivo antes de continuar. Entonces, voy a aprovechar que aquí tengo, bueno, déjenme ver, denme un segundo. Para más rápido, le voy a preguntar al chatbot de GPT que tengo aquí, ¿qué contempla equivalentes de efectivo? Le voy a hacer esta pregunta para que, pues bueno, ya tenga la respuesta de manera más rápida y se las comparta aquí en la pantalla. Esperemos un poco, ya me está generando la respuesta. Ahorita se las comparto. Me está dando una respuesta un poquito amplia, pero bastante interesante. Ok, ahora sí, déjenme compartirles lo que me acaba de contestar. Les comparto hice capturas de pantalla y se las comparto. Vean, aquí ya tengo la primera respuesta. Hago un poquito más grande el zoom para que lo podamos ver mejor. Y ahí está, nos indica, en el contexto de México, los equivalentes de efectivo dice que son activos financieros, se consideran casi tan líquidos como el efectivo. Recuerden que esa es la característica principal del efectivo, que son muy líquidos, que son totalmente disponibles. Estos equivalentes de efectivo no son tan disponibles como el dinero, pero casi lo son. Son muy, muy rápido convertibles en efectivo. Nos indica, por ejemplo, las inversiones de corto plazo, altamente líquidas y fácilmente convertibles en una cantidad conocida como efectivo, con un riesgo insignificante de cambios en su valor. Esa es otra característica del equivalente al efectivo. Por ejemplo, imaginen que yo compro moneda virtual. Son monedas, pero son virtuales. Compro Bitcoin, compro Ethereum. Bueno, hay una cantidad enorme de monedas virtuales actualmente. Compro X monedas virtuales. Pues se parece mucho al efectivo, pero no lo es. Además, es convertible rápidamente. Si yo quiero lo que yo tengo invertido en monedas virtuales, por ejemplo, yo tengo en Bitcoin y en Ethereum, yo puedo sin problema cambiarlo a efectivo y para que me lo depositen en mi cuenta bancaria y en cuestión de segundos o de pocos minutos, yo ya dispongo de ese efectivo. Estaría cumpliendo con las características de efectivo, excepto una. No puede ser efectivo, no puede considerarse como moneda o equivalente efectivo porque tiene altos riesgos. El efectivo, una característica importante es que el riesgo es bajo. Las monedas virtuales son de alto riesgo. Hoy la moneda que tengo comprada puede valer, por ejemplo, yo invertí 10,000 pesos hace varios años en monedas virtuales, en una parte en Ethereum, otra parte en Bitcoin, y la verdad es que nada más invertí para ver qué pasaba. Y seguí el consejo de los financieros. Invierte, si no sabes de eso, invierte lo que estés dispuesto a perder, lo que no te duela. Seguí el consejo, invertí 10,000 pesos, dije, bueno, si los pierdo, porque es altamente volátil, dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Digo, obviamente sí me va a doler, pero no me afecta en absoluto. Total, seguí eso. Al principio estuve comprando y vendiendo moneda virtual para aprender un poquito y llegué a ganar, llegué a perder, obviamente, y llegué a ganar precisamente por la fluctuación en su valor. Tiene una fluctuación muy cambiante. Hoy puede dispararse su valor y mañana cae casi a cero o prácticamente puede llegar a cero en algunos casos. Por lo tanto, por eso no se puede considerar como equivalente efectivo, porque tiene una alta volatilidad, no tiene una estabilidad en su valor y por ello no, los países en el planeta, excepto El Salvador, por cierto, los países de nuestro planeta nunca han adoptado la moneda virtual como una moneda corriente, excepto El Salvador.
y las consecuencias, hace un tiempo, doy clases en otra universidad y tengo alumnos de varias partes del mundo, tengo alumnos de Latinoamérica, de Europa, etcétera. Un alumno de El Salvador hablando de este tema, a mí me parece algo arriesgado que un país, a pesar de que sea una moneda muy volátil y por eso no se puede considerar efectivo, es una característica que no cumple para nada, que puede ser muy beneficioso o puede ser muy riesgoso. Por ejemplo, de los 10,000 que invertí hace algunos años, llegó a perder su valor y llegué a tener 200 pesos. Perdió tanto su valor que llegó a 200 pesos el tipo de cambio de esa moneda. Yo ya daba por perdido toda la inversión. Dije, bueno, pues ni modo, no, la perdí por completo. Pero después empezó a recuperar su valor. Y la última vez que chequé estaba en 30,000, o sea que subió bastante, y últimamente ha bajado. Chequé hace 2 días, algo así, y estaba en 27,000, la inversión que tengo. Así que, pues nada mal, pero tuve que esperarme varios años para que llegara a ese valor y con altísimo riesgo. Ha ido muy volátil, sube mucho, baja mucho, luego se mantiene, luego vuelve a subir así indiscriminadamente, etcétera. Bueno, regresando al caso de El Salvador, un caso muy peculiar, comentaba esto en esa clase que estábamos viendo los mercados financieros de los mercados globales a nivel internacional, y bueno, eso comentaba el caso de El Salvador, ¿no? Que me parecía muy arriesgado, precisamente porque o te puede ir muy bien o tu economía puede quebrar. El Salvador adoptó dos monedas de uso corriente, de uso legal, el dólar estadounidense y el Bitcoin. No todas las monedas virtuales, solamente el Bitcoin. Y bueno, decía en mi clase que no estaba seguro cómo estaban siendo las consecuencias. De acuerdo a investigaciones que veía por internet, pues decían que pues era muy riesgoso, lo que siempre se indica. Un alumno de El Salvador me pidió el micrófono y me dijo, mire, profesor, yo radico aquí, no sé en qué lugar del Salvador, y le puedo decir que sí, sí nos ha afectado. La afectación es que ha generado mucha inflación. Dicen que los precios han disparado precisamente porque no tiene ese respaldo. El gobierno no puede respaldar una moneda que tiene una alta volatilidad. Es imposible que la pueda respaldar. Es decir, es una operación de altísimo riesgo. Y hace poquito, es decir, ayer en la noche, estaba viendo, me gusta mucho ver noticias, estaba viendo noticias precisamente de El Salvador, de su presidente Bukele. Ya ven que es un presidente muy polémico, autoritario, populista, muy, muy popular en El Salvador, extremadamente popular. Digo, no pretendo entrar en la política, pero a veces, bueno, a veces la política influye en los aspectos económicos. Y estaba diciendo el presidente de El Salvador que efectivamente la inflación se está disparando muchísimo en ese país y decía, está amenazando a los empresarios, a las grandes cadenas como por ejemplo Walmart y esas cadenas que comercializan diversos productos, que dice él que esas empresas están generando la inflación porque están subiendo los precios injustificadamente. ¿Cómo dice eso si el Bitcoin es totalmente volátil? La culpa la tiene él. Bueno, yo diría, habría que analizarlo con calma, ¿no? Mi primera impresión es que pues eso es algo normal, porque no tiene respaldo. Y estaba diciendo, los estaba amenazando como a las pandillas. Dice, recuerden que yo a las pandillas en 2019 les dije que dejaran de hacer lo que hacen o los iba a perseguir y los iba a encarcelar. Está amenazando de cárcel a todos los empresarios que suban los precios. ¿Se imaginan eso? Ese nivel de autoritarismo. Y ni siquiera ha hecho un análisis. Ha hecho un análisis de si en realidad esas empresas, porque es cierto, en ocasiones los monopolios, es verdad, económicamente se ponen de acuerdo para inflar los precios y esconder los productos y eso incrementa su valor. Y obviamente, pues ellos ganan mucho dinero, distorsionan los mercados. Pero en este caso, a mi parecer, insisto, habría que analizarlo con más calma, a mi parecer es consecuencia del Bitcoin. No puedes imponer algo por imponerlo. La economía no se maneja por decretos, se maneja por las leyes económicas del libre mercado. Bueno, en fin, un dato curioso. Perdón por extenderme un poquito y meterme un poquito en la política, porque bueno, yo sé que a veces es un poquito delicado. Hay opiniones pues diversas en ese sentido. Bueno, vean esta parte. Luego ya nos da algunos ejemplos que son equivalentes de efectivo típicos. Depósitos a la vista, fondos disponibles en cuentas corrientes, es decir, cuentas de ahorro, cuentas de inversiones que pueden ser retirados en cualquier momento sin previo aviso. Instrumentos en el mercado monetario,
o sea, inversiones. Incluyen inversiones en instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por entidades gubernamentales, financieras, corporativas, como en México el clásico son los CETES, los bonos bancarios, los pagarés de empresa de alta calificación. Estas inversiones vencen en el corto plazo, vencen a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 15 días, a una semana, y por lo tanto son convertibles en efectivo en el corto plazo, no como el dinero, porque el dinero en segundos dispongo de él. Pero estas inversiones me tendría que esperar. Digo, hay que esperar a que venza. Fíjate que ya va a vencer el mes que viene. En cuanto venza, retiro mi inversión, retiro mis intereses y ya tengo el efectivo para pagarte. Por eso se considera un equivalente en efectivo. Y estos mercados monetarios, estos mercados a corto plazo, esos mercados bursátiles, no son no fluctúan tanto, no son tan riesgosos. Es verdad que tu dinero puede perderse, puedes tener pérdidas y también puedes tener ganancias, pero son razonables, no es como la moneda virtual, por ejemplo. Otros serían los fondos de inversión en el mercado de dinero. Otra vez, este es mercado de deuda. También se conoce como mercado monetario, mercado de deuda o mercado de dinero. Dice que son fondos que se invierten en instrumentos de deuda a corto plazo, ofreciendo alta liquidez y bajo riesgo. Vean otra vez el bajo riesgo. Papeles comerciales, otro instrumento de inversión. Instrumentos de deuda emitidos por empresas a corto plazo, generalmente a menos de 270 días. Títulos de deuda pública, instrumentos emitidos por el gobierno, comentábamos como los CETES. Y déjenme comentarles ahora otro de acuerdo a la NIF C1, que es la que estamos revisando, que es equivalente de efectivo de acuerdo a la NIF C1 que estamos viendo. Les comparto, déjenme minimizar esta imagen, la pongo aquí en chiquito para que no nos estorbe, y les comparto lo que me dijo el chatbot. De acuerdo a la NIF C1, que es la NIF que estamos revisando, nos indica que los equivalentes de efectivo, la norma contable mexicana, específicamente la NIF C1, dice que detalla los criterios para reconocer y medir y presentar estos activos. Características principales: alta liquidez, corto plazo, bajo riesgo, lo que hayamos comentado. Un caso práctico: una empresa de México tiene los siguientes activos a corto plazo. Tiene 200,000 en una cuenta corriente, es decir, en una cuenta bancaria. Pues eso es efectivo. Tiene 300,000 en CETES, invertido a 2 meses. Y tiene 100,000 pesos en un fondo de inversión en el mercado de dinero, como comentamos, los pagarés bancarios y otros instrumentos de inversión. Dice, estos activos se consideran equivalentes de efectivo debido a su alta liquidez y bajo riesgo, y se presentarían conjuntamente en la balanza general como efectivo y equivalentes de efectivo. No me comentó, lo que quería que me comentara son sobre las monedas con, con hechas de oro, de plata o de otro mineral. Déjame preguntarle, las monedas de oro, plata, son equivalentes de efectivo. Y bueno, me va a decir que sí, pero quiero que me dé un poquito más de argumentos. Denme un momento para que me dé la respuesta. Ok, bueno, vean que me está diciendo, me está dando una explicación contraria a lo que les estaba comentando. Déjense las comparto. Me indica el chatbot, dice, las monedas de oro y plata generalmente, no se consideran equivalentes de efectivo. Dice, esto se define como activos financieros líquidos que pueden ser convertidos en efectivo de manera rápida y sin un riesgo significativo de cambio a su valor, típicamente en un periodo menor a 3 meses. Las monedas de oro y plata, aunque son valiosas, no cumplen estas características. Ven que aquí el chatbot, aquí no estoy de acuerdo con él, porque dice que estas monedas no se convierten en efectivo en un periodo corto. Y aquí pone un periodo de menor a 3 meses. Y no es cierto. La NIF C1 dice que a corto plazo. A corto plazo, en términos contables, nos referimos a un año o menos. De hecho, hace un ratito, cuando ponía el ejemplo de algunas inversiones, decía que algunas inversiones a menos de 270 y tantos días, déjame ver por dónde la dejó, a ver si se las puedo mostrar. Bueno, no se alcanza a ver, ya estoy transponiendo. Bueno, aquí se contradice un poquito el chatbot. Las razones, vuelve a decir que no son líquidas, porque para convertirlas en efectivo podemos tardar mucho tiempo.
Dice, su valor es variable. Las inversiones también su valor es variable. Los CETES, los pagarés, la deuda pública y otros instrumentos de inversión también fluctúan. Pero recuerden, lo importante no es que fluctúen, lo que importa es que fluctúen demasiado. Y el valor del oro, la plata y otros minerales como el cobre, el litio, etcétera, claro que su valor fluctúa, pero no como las monedas virtuales. Por lo tanto, en mi opinión, sí se consideran que tienen un valor razonable. Su propósito de inversión, pues sí, las inversiones que él menciona, que el chatbot mencionaba en el mercado de dinero, mercado de deuda, igual. Muchas personas utilizan la compra de monedas o la compra de divisas. Las divisas también son equivalentes de efectivo, por cierto. Si yo compro euros, por ejemplo, ahorita que estamos en este cambio de gobierno y que se vienen las modificaciones constitucionales, ya ven que hay mucha polémica también en este aspecto y que se tiene alto riesgo de un impacto financiero, de un impacto económico en nuestro país, cuando el poder judicial prácticamente desaparezca y lo absorba el ejecutivo, el poder ejecutivo. Bueno, de alguna manera, pues algunos interpretan, en mi opinión, así lo interpreto, que básicamente va a desaparecer. Va a permanecer, pero va a ser totalmente controlado por el Ejecutivo. Es decir, se desaparecen los poderes, el equilibrio. Y por lo tanto, eso es riesgoso para los negocios. Lo que pasa con El Salvador, con Bukele, que puede hacer lo que quiera y a ver quién le va a decir que no. No va a haber un contrapeso que le diga, oye, espérate, eso es anticonstitucional. No puedes hacer eso. No le importa. Este tipo de populistas aplican pues su criterio. Ellos creen que pues es ley o su calidad moral por encima de las leyes, como dice nuestro presidente, etcétera. Bueno, en fin, no me quiero meter en cosas políticas, pero a veces sí influyen mucho en este tipo de cuestiones. Total que desde mi punto de vista, sí es equivalente efectivo. No, no lo digo solamente como una interpretación, sino en la práctica, por supuesto que se ocupan como equivalentes de efectivo. Lo importante es que permanezcan en el activo circulante como una inversión y que sean convertibles en el corto plazo en efectivo y entonces se pueden considerar como equivalentes de efectivo. Claro, siempre que no sean de alto riesgo, etcétera, entonces cumplen con esa característica. Aquí vean que no coincide con el chatbot en esta última interpretación. Bueno, regresando a esta parte de nuestra presentación efectiva y cuentas bancarias, por cierto, ya no pregunté, coménteme si hasta aquí tienen alguna duda, comentario. No, por ahora todo bien, maestro. Perfecto, vamos a continuar. Una empresa debe de mantener efectivo. Por supuesto, la empresa tiene que trabajar con efectivo. Dice cuentas bancarias e inversiones temporales. Esas inversiones temporales, así se denominan contablemente, son las inversiones a corto plazo. Invierto en CETES, invierto en bonos, invierto en monedas, compro divisas. Ah, ya no les comenté esa parte. Algunos analistas financieros recomiendan, otros lo desrecomiendan totalmente, que en un entorno inflacionario como en el que posiblemente nos ubiquemos en octubre o de octubre a diciembre principalmente, algunos dicen compra euros, compra dólares, porque se espera, insisto, son interpretaciones, unos dicen que sí, otros dicen que para nada, todo lo contrario, que nuestra moneda se va a fortalecer. Yo pienso que sí se va a devaluar porque puede pasarnos lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en El Salvador. Es lo más probable. De hecho, ya pasa, pero ahora va a pasar con toda libertad, con absoluta libertad. No va a haber ningún contrapeso. Ya veremos qué sucede. Adelante, Jacob, perdón. Maestro, yo de hecho hace un año fui a Banco Azteca a pedir un préstamo y ellos obviamente me preguntaron para qué lo iba a utilizar y yo les dije que iba a comprar divisas entre Estados Unidos y México. En ese entonces estaba a 16.50. Yo invertí $500 a través de Toro y ahora, bueno, hace un mes atrás creo que llegó a 18.90. Y yo les dije a Banco Azteca que si ellos me hacían ese préstamo, yo le iba a devolver en menos del año y no quisieron. Ahora yo también estoy pensando lo mismo que usted, que como en octubre o en diciembre el dólar se va a disparar arriba de 26. Jacob, coincido plenamente contigo. Yo creo que se va a disparar a 24, 25. Habría que ver, ¿no? Habría que ver. Le digo, no sabemos, nadie puede saber el futuro. Obviamente, en la televisión, en internet, tratan de calmar
esa ansiedad, por así llamarla, de los posibles inversionistas. Y trata, pues sí, y los bancos, de hecho, la política del gobierno seguramente va a empezar a restringir más la compra de divisas, porque, pues sí, se pueden salir, pues puede haber fugas de capital en nuestro país. No quiere eso el gobierno, obviamente, y por lo tanto va a restringir. Tenemos restricciones para compra de divisas también. Yo estoy pensando, de hecho, es una cuestión muy particular, obviamente no la recomiendo, solamente yo, para mí, yo quiero comprar euros, quiero comprar dólares, quiero comprar esta moneda holandesa, que de estos países de Europa del norte, como Islandia, como Holanda, etcétera. Bueno, también tienen monedas muy fuertes. Australia también tiene monedas fuertes. Singapur, un país de Asia, también tiene una moneda muy fuerte y muy estable. En fin, así que ¿es riesgoso? Sí es riesgoso. ¿Es un buen momento para aprovecharlo? Yo creo que sí. No sé qué va a pasar, nadie lo sabe, pero las circunstancias apuntan a que sí va a ocurrir una devaluación. No sabemos de cuánto, pero probablemente yo creo que va a ser alta. Ojalá y no, ¿verdad? Porque no nos conviene en la economía, pero finalmente no nos conviene. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta esa situación. Esto como comentario sobre los equivalentes de efectivo y sus posibles usos que podemos dar. Precisamente es una inversión, básicamente, y toda inversión conlleva un riesgo. Y se invierte en CETES, invierte en bonos, invierte en pagarés, invierte en monedas, en divisas, quiero decir, en oro, en plata. Hay quienes invierten en obras de arte, hay quienes compran trigo, hay quienes compran frijoles, se puede invertir, hay cantidad de tipos de inversiones bastante interesantes. Es un mercado muy atractivo. Bueno, regresando a esta parte, bueno, comentábamos que una empresa mantiene efectivo cuentas bancarias, inversiones temporales, tanto para sus operaciones normales como por razones de precaución ante irregularidades o tardanzas de cobros. Nos sirve para que nuestra moneda no pierda valor también. Es importante determinar el saldo mínimo que se debe mantener en efectivo o disponible. Esto no debe de ser casualidad. ¿Cuánto debemos de tener en bancos dentro de nuestro balance general? Bueno, unos piensan que entre más dinero tengamos en bancos o en caja, pues mejor. No necesariamente. Si tenemos demasiado dinero en bancos, eso podría querer decir que tenemos dinero ocioso, que el dinero se debe de poner a trabajar, lo debemos de invertir, como comentamos, invirtiendo en inversiones temporales, en el mercado de dinero, de deuda, en monedas virtuales, yo qué sé, en lo que nosotros consideremos válido. No debe de estar sin trabajar el dinero, porque si el dinero lo dejamos en bancos y en caja chica, el dinero se devalúa, pierde valor. Cada día que pase y no lo ocupamos, es como si compramos un edificio, un terreno, un equipo de cómputo, un equipo de transporte y tenemos años sin ocuparlo. Es igualito. Todo activo debe de ponerse a trabajar, sea dinero, sean inventarios, sean activos fijos. Es la característica de un activo, precisamente dentro de nuestra contabilidad. Por lo tanto, es lo importante. ¿Cuánto debemos de tener entonces en efectivo? Para eso hay varias técnicas financieras, por ejemplo, o presupuestales que nos pueden determinar, de acuerdo a las propias necesidades y características de la empresa, cuánto debemos de tener efectivo en bancos. Lo necesario para las actividades cotidianas, para las actividades de operación, para que cuando compramos, vendemos, pagamos nómina, pagamos impuestos, claro que tenemos que tener un efectivo disponible, no más, no menos. Si tenemos demasiado o tenemos muy poco, eso es perjudicial para la empresa. Quiere decir que la empresa no está administrando correctamente sus recursos, tanto si es mucho o es poco. Continuando, dice que mismo que dependerá del costo de oportunidad, de la incompatibilidad entre fechas de entrega y salida de dinero, de la seguridad de cobranza y de la facilidad para conseguir financiamiento a corto plazo e invertir los excedentes temporales. Bueno, pues comentábamos que eso es lo que se recomienda. También dice que debe de haber un manejo eficiente de las entradas y salidas de efectivo. Por supuesto, debemos de tener controles de cuando entra el efectivo y por supuesto controles cuando sale. No cualquiera puede sacar dinero y no por cualquier circunstancia. Debe de estar justificada, debe de estar documentada, debe de estar autorizada. Obviamente, sí, tenemos que tener controles internos. Esto implica elaborar un presupuesto con todos los renglones que componen la operación de la empresa y las políticas de cobro y pago ya establecidas por la empresa, las políticas.
En el caso de contar temporalmente con excesos de efectivo, la administración debe buscar mejores opciones de inversión a corto plazo que sin perjudicar la liquidez ayuden a generar un beneficio. Como comentaba, si tengo dinero que me sobra, no debo dejarlo de ocioso. Nada de que, imagine otro ejemplo, imagine que tenemos un hijo o yo tengo un hijo que ya tiene 35 años, no estudia, no trabaja y recibe una ayuda del gobierno y todo el día se la pasa viendo televisión o en internet y se la pasa jugando videojuegos online. Bueno, obviamente pues es mi hijo y lo quiero mucho, pero pues es como un activo ocioso, es un nini que, oye, ponte a trabajar o ponte a estudiar, ponte a hacer algo productivo de tu vida. El vivir de una ayuda gubernamental o de una ayuda de no sé qué, o a lo mejor yo lo mantengo y digo, oye, no ya, no ya, o sea, no es porque no quiera mantenerte, pero pues hay cierta época en que sí es mi obligación y otra en que ya también tú tienes obligaciones. En fin, ya me estoy poniendo en un plan medio raro, pero pues sí, ¿no? Básicamente se trata de eso. Por lo tanto, regresando al tema del efectivo, por supuesto, hay que ponerlo a trabajar. No hay que dejarlo todo el día sentado viendo internet o jugando videojuegos online o en redes sociales, viendo TikTok todo el día, porque no, obviamente no es muy recomendable. En caso de contar temporalmente, bueno, ya lo comentábamos, esta parte, continuando, cuando se llega a una situación en la que se debe decidir entre contraer una deuda o invertir, se entiende que también han sido evaluadas las diferentes alternativas y que se ha seleccionado la mejor opción. A esto le llamamos costo de oportunidad. El costo de oportunidad es un término de las ciencias económicas, no es un término contable, es un término de ciencias económicas. El costo de oportunidad se refiere a evaluar varias opciones. Por ejemplo, si quiero invertir mi dinero, lo invierto en CETES, lo invierto en obligaciones, lo invierto en bonos, lo invierto en pagarés, lo invierto comprando divisas, lo invierto comprando moneda virtual. Me gusta el riesgo, depende del perfil de riesgo. Hay personas que les encanta el riesgo. Esas inversiones de alto riesgo puedes ganar mucho o puedes perderlo todo, o puedes perder mucho tal vez. Bueno, pues hay quienes les gusta, depende del perfil del inversor. Hay empresas que les encanta el riesgo y bueno, así como pueden ganar mucho, mañana se van a la quiebra. El caso del Salvador, desde mi muy humilde punto de vista, le encanta el riesgo a Bukele, le gusta el peligro, le gusta ganar todo o perder todo, va por el todo o nada. Además es un totalitario, es un dictador, desde mi punto de vista particular, y eso es muy peligroso, porque sí, ya metió a medio mundo a la cárcel, pero así como tomó una postura muy drástica en ese sentido, la puede tomar con los empresarios, la puede tomar con los trabajadores, la puede tomar con quien sea, y no le importan los derechos humanos, no le importan las leyes, no le importa la división de poderes, es de altísimo riesgo. Como por un lado puede ser muy beneficioso, mañana puede ser absolutamente perjudicial y te puede llevar a la ruina financiera. Si no, pregúntenle a los salvadoreños o lo que ha pasado en Argentina también con presidentes de estos tipos, no se diga Venezuela, cuestiones de esta índole. Ya lo viviremos en México, ojalá y me equivoque, toco madera y todo salga muy bien, pero la historia dice que pues esto no tiene buen presagio. Ya veremos, insisto, ojalá y me equivoque. Es una opinión particular, de acuerdo a la historia reciente de la humanidad, no solo de México, sino de muchos países en el mundo. Continuando, así que hay que evaluar las mejores opciones. Regresando a nuestro caso, así que hago un plan, hago como un proyecto de inversión, cual obviamente bien estructurado, con técnica, muy bien analizado, y a eso le llamamos costo de oportunidad. Tengo el proyecto B, el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C, el proyecto D. ¿En cuál invierto? En el que mejor, en el que más me genere beneficios. Obviamente, si yo invierto en la opción A y esa opción A me deja un beneficio, supongamos, de 10 pesos, y la opción E me genera un beneficio de 50 pesos, obviamente debo de invertir en la opción E. No voy a invertir en la opción A porque tendría un costo. Esa diferencia entre lo que yo pude obtener 50 pesos y lo que yo estoy obteniendo 10 pesos, la diferencia que serían 40, se considera económicamente como un costo. Es una pérdida. Estás administrando mal tu dinero. Por lo tanto, esto si lo vemos a nivel empresarial, pues correrías a ese administrador. No es el mejor,
necesito a alguien que vea las mejores opciones. Por lo tanto, estudiar muy bien el tipo de inversiones, si pido un préstamo, si invierto, para saber cuánto dinero voy a tener en bancos o en caja, pues es una parte muy importante de toma de decisiones en una organización. Recuerden, ese costo, esa diferencia entre 50 y 10, que son 40, económicamente sí se considera un costo, contablemente no. Contablemente no lo podemos manejar como un costo, como un gasto, como una pérdida. No, simplemente es una mala administración, pero sí es importante considerarlo. En el caso de tomar préstamos, es necesario cuidar sus costos, porque recuerden, a veces se pagan un interés muy alto y las obligaciones de pago que imponen a la empresa, mismas que deben ser incorporadas en la preparación del estado de flujo de efectivo de los siguientes meses. Todo debe estar perfectamente planeado. Cuando yo quiero obtener un financiamiento por medio de un crédito bancario, por ejemplo, pues debo de considerar las altas tasas de interés, el tipo de préstamo, si lo pido a nivel nacional o tal vez tenga la oportunidad de pedir un préstamo a nivel internacional. Con la globalización, en ocasiones podemos acceder a recursos internacionales que tienen tasas de interés pues más competitivas que en México. Continuando, para el caso de las inversiones, es importante tanto el rendimiento que ofrece, otra vez el interés, que ofrecen como la posibilidad de disponer con facilidad de los recursos invertidos. Sí, porque una cosa es tener el dinero y otra cosa es tenerlo disponible. Porque si mi inversión vence en 2 años, pues sí, a lo mejor me está generando muy buenos intereses, todo muy bien. En mi aplicación de celular, ahí se van viendo los intereses. Tengo un amigo que ha invertido en unos instrumentos de alto riesgo que para mí son fraudulentos y en su celular le aparecen unos rendimientos descomunales. Hagan de cuenta que te dicen, invierte 1,000 pesos y vas a convertir tu dinero en un plazo de 2 años en 1,000, lo vas a convertir en 50,000. Así te lo plantean. Eso es fraude. Ya lo estuve investigando, etcétera. Ya no los voy a comentar para no alargar mucho la clase y no aburrirlos. Desde mi punto de vista es fraude. Y él está muy emocionado porque cree que es cierto. En la aplicación que tiene en su celular, cada mes le depositan los rendimientos. Bueno, aparentemente, ahí aparecen los rendimientos altísimos. Y además es en dólares, en dólar americano. Por lo tanto, pues él está súper feliz. Él cree que es rico. Él ha invertido mucho dinero, incluso pidió préstamos para poderlo invertir y generar unos rendimientos descomunales, absurdos, que no son reales. Bueno, en fin, y además garantizados, ¿eh? Esta entidad financiera, entre comillas, entidad financiera, porque en la realidad no existe como entidad financiera, la investigué. Bueno, pues te promete que sí que te garantiza ese rendimiento y que no lo vas a perder tu dinero. Eso es mentira, absolutamente mentira, no sigue las reglas de mercado. Bueno, yo trato de explicarlo a mi primo no tiene estudios, apenas tiene la secundaria y muchos incautos caen en este tipo de situaciones y pues son cuestiones que no son reales. Regresando a esa parte, supongamos que fuera cierto. Vamos a suponer que fuera cierto. Bueno, en ese caso él tendría mucho dinero, pero tendría poca liquidez. Tiene el dinero en su aplicación, ni siquiera está en una cuenta bancaria, está en una aplicación de celular. ¿Dónde está ese dinero? Está en un paraíso fiscal. ¿En dónde se está invirtiendo ese dinero en ese paraíso fiscal? Nadie sabe. Puede estar financiando acciones terroristas, puede estar financiando la guerra de Rusia con Ucrania, puede estar financiando el narcotráfico, no sabemos qué esté financiando. Si fuera cierto que está generando intereses descomunales, normalmente eso proviene de la delincuencia, del tráfico de armas, de trata de blancas, de explotación infantil, de tráfico de órganos, de cuestiones de ese tipo. Ese sí es viable que te deje un rendimiento descomunal. Es lo que yo le decía. Le digo, mira, si es que es cierto, esto debe de estar financiando ese tipo de cuestiones. Por eso tiene un paraíso fiscal y por eso tienen varias empresas prestanombres, para que no puedas identificar realmente quién se está beneficiando de todo esto. Y bueno, en fin, total que tiene mucho dinero, supongamos, pero no lo tiene disponible. Yo le digo, a ver, saca dinero de tu cuenta. ¿Dónde está tu dinero? Sácalo. Dice, no, no puedo. No, no puedo porque fíjate que es a 2 años y en 2 años lo voy a reinvertir. Porque imagínate, si ahorita me generó 50,000, en 2 años me va a generar 500,000. Y así se multiplica exponencialmente. Y bueno, él está, no sé cómo y lo cree, ¿eh? Por más que le explico, por más que le demuestro que esa entidad no existe, que no está regulada, que los paraísos fiscales, etcétera, pues tal vez por ignorancia o no sé por qué, pero está cegado completamente. En fin,
Es lo que nos está diciendo básicamente en este párrafo. Hay que tener cuidado en nuestra planeación. No es malo no disponer del dinero, depende de nuestro plan. Decimos, mira, la empresa ahorita no necesita liquidez, tenemos suficiente liquidez. Por lo tanto, podemos invertir en inversiones a largo plazo, a 2, a 5, hasta 10 años, y no hay problema. Que nos regrese nuestra inversión y los intereses en 10 años, no tenemos problema. Pero hay otras empresas que dicen, no, yo necesito el cash, necesito el dinero de inmediato, ya sea mensual, quincenal, bimestral, y bueno, depende de la situación en particular. No necesariamente es incorrecto, depende de nuestro plan y depende de nuestra situación. Para el caso de las inversiones es importante tanto el rendimiento bueno, era lo que comentábamos hace un momento. Continuando con el segundo tema, que son cuenta bancaria y su conciliación. Recuerden, cualquier duda, me interrumpen, pueden comentarme por medio del chat o levantar la manita. Veamos la cuenta bancaria y su conciliación. Una forma de tener controlado las entradas y las salidas de efectivo es precisamente por medio de una técnica que se llama conciliación bancaria. La empresa tiene su auxiliar contable, su auxiliar de bancos. Bueno, si tiene varias cuentas bancarias, tenemos en Banamex, tenemos en Serfín, en Scotiabank, en HSBC, podemos tener varias cuentas bancarias. Bueno, tenemos que tener un control interno, un control administrativo que verifique que efectivamente el saldo contable de esa cuenta de bancos, es decir, todas las entradas de efectivo y todas las salidas y su saldo, es el real. Es como si hiciéramos un inventario físico en nuestros almacenes, porque nuestro control contable dice que tenemos en el almacén 100 lápices, que tenemos 40 engrapadoras, tenemos 10 taladros, yo qué sé, ¿no? Pero no quiere decir que sea real. Lo dice nuestro control, el papel o el sistema electrónico, pero en la realidad existen esos bienes, hay que hacer un inventario. Para ello, vamos a hacer un cruce de la información. Llevamos los registros contables y lo verificamos físicamente. Háganse cuenta que la conciliación bancaria es algo parecido. Vamos a verificar que nuestros controles contables coincidan con lo que dice el banco. Y vamos a hacer una comparación de nuestros controles con los estados de cuenta bancario. Y si encontramos diferencias, precisamente las vamos a conciliar, las vamos a investigar y vamos a ver si el error fue de nosotros como empresa en el registro o el error es del banco. Normalmente el banco no se equivoca. No quiere decir que sea infalible, los bancos también se equivocan, pero rara vez se equivocan. Normalmente la empresa es la que comete el error. En vez de cargar 100, cargué 1000, o en vez de cargarlo a bancos, lo cargué a clientes. Algún error tuve contablemente hablando y no me di cuenta. Ya cuando hago la conciliación, veo que tenemos diferencias, investigo y digo, no, sí, yo me equivoqué. Reviso la póliza y ya vi cuál fue el origen del error. Y bueno, pues lo corregimos, no hay problema. Es normal tener errores, bueno, hasta cierto punto. Para eso sirven estos controles, una especie de corrección o de ajuste. Nos indica, las cuentas de bancos perteneciente al activo circulante, es donde se registra el valor de los depósitos o transferencias a favor del negocio, realizadas en instituciones bancarias. La cuenta de bancos aumenta cuando se posee dinero, transferencias o valores al cobro, disminuye cuando se expiden cheques, transferencias contra el banco. La cuenta de bancos pertenece al activo circulante porque representa el dinero propiedad del negocio depositado en instituciones bancarias y recuerden, como ahí está el efectivo, es disponible de manera inmediata. La conciliación bancaria nos indica que consiste en comprobar los registros de los libros contables de la empresa con los estados de cuenta del banco para ver si coinciden y con ello detectar posibles diferencias y con ello realizar las correcciones o ajustes necesarios. Es para una especie de control y de mejora. Lo ideal es ir comprobando cada uno de los asientos contables diariamente. Bueno, esto es poco viable. Por lo menos en mi experiencia, ya de algunos años, pues no, es complicado hacerlo diario, estar comparando lo que se deposita o lo que sale en nuestro control contable con lo que tenemos en bancos. Aunque sí pudiera hacerse, pues no es muy viable, no es muy realista. Lo que llegamos a hacer son conciliaciones mensuales, por lo menos en mi experiencia. Esto depende de las empresas. Hay empresas que las pueden hacer semanales, quincenales, mensuales, otros dicen no, bimestrales. En fin, cada empresa decide la periodicidad. Normalmente son mensuales. Bueno, dice, y elaborar una conciliación bancaria mensual. Esto sí es lo más adecuado, partiendo de los saldos iniciales más menos los movimientos del mes, comparados contra el banco, contra el estado de cuenta bancario.
nos darán las partidas en conciliación para que cuadre los saldos mensuales, hacer los ajustes, para que nuestro saldo en bancos coincida con el saldo que el banco nos reporta, porque el banco normalmente tiene la razón, pero les decía no siempre. A veces el banco también se equivoca y en esas ocasiones le pedimos aclaración al banco. Me ha tocado casos en que el banco se equivocó y pues le reclamamos al banco. Le decimos, oye, aquí no registraste este depósito. El banco dice, a ver, déjame ver, lo checa y si efectivamente comprueba que recibimos un depósito y no lo registró, pues claro, lo corrige en ese caso el banco, pero es poco usual. Las partidas en conciliación se deberán resolver o aclarar en el siguiente mes inmediato posterior a la conciliación. Es correcto. Aquí tenemos un formato de conciliación bancaria. Hay varios tipos de formatos para conciliar. Ejemplo de conciliación bancaria entre la empresa y el banco con los saldos conciliados al final del periodo. Aquí tenemos la cuenta bancaria del banco ABC y la conciliación es del mes de enero, se hace al final del mes, el 31 de enero del año X. Y aquí tenemos los asientos que se registraron en nuestro auxiliar contable, en el auxiliar de bancos de nuestra contabilidad. Aquí tenemos el saldo inicial y luego hubo unos cheques girados no cobrados, transferencias efectuadas después de horas hábiles, notas de débitos no registradas por la empresa, cheques protestados, notas de crédito no registradas por la empresa, errores de registro de la empresa. Y vean que aquí ya se van poniendo las cantidades que nuestro auxiliar marca y lo comparamos contra el banco. El banco dice que tenemos que tener un saldo de 954,400. La empresa, al hacer los ajustes, vean que aquí allá de entrada hay un saldo inicial diferente. El banco reporta que tenemos un saldo de 984,400. La empresa reporta que tenemos un saldo de 1,000,000. Y luego empezamos a hacer los ajustes. Cheques girados no cobrados. Bueno, mira, el banco lo reportó menos 20,000 pesos porque fue una salida de dinero. Bueno, y empezamos a hacer los ajustes de acuerdo a este formato y llegamos al saldo conciliado. Es hacer las correcciones en nuestra contabilidad para coincidir con el saldo bancario. Que bueno, en nuestra presentación hay dos formas de realizar las conciliaciones principalmente, que aquí solamente se muestra una y no se muestra muy organizada. No me permite explicarles de manera como yo quisiera, más detallada, y ver un caso práctico para poderlo entender mejor. Vean que ya después se continúa con el otro tema. Por lo tanto, nuestra presentación nos da, digamos que de manera teórica. No se enfoca en un caso práctico, porque si nos enfocara en un caso práctico, empezaríamos estudiando las dos metodologías principales que existen para realizar las conciliaciones bancarias. Veríamos varios ejemplos y podríamos incluso hacer los asientos contables de ajuste para poder llegar al saldo del banco. Así que esto digamos que es como de manera ilustrativa, no para aprender a hacer conciliaciones, que sería estupendo, sería algo bastante útil. Pero bueno, por cuestiones de tiempo y de objetivos de aprendizaje, no entramos a detalle en esa parte. Vamos con el siguiente tema, control interno sobre las entradas de efectivo. Recuerden que tenemos que tener formatos, autorizaciones, justificaciones de lo que entra y de lo que sale en efectivo. Ya sea que llevamos un control por cheques, un control de caja chica, un vale de caja, o que hagamos transferencias de forma electrónica. A veces se necesitan firmas mancomunadas u otros tipos de controles. Veamos, tengo un comentario por chat, déjenme revisar. Comenta Jacob, en otra diapositiva se muestra un link y en el video muestra mejor una tabla en el minuto 12:48. Excelente, excelente Jacob. Efectivamente, al final de la presentación tenemos un video, no sé si te refieres a ese video, no lo he revisado, pero me imagino que ahí se detalla un poquito más sobre la forma de hacer conciliaciones. Esa tablita que veíamos que está un poquito general. Comenta Jacob que sí. Excelente. Así que bueno, pues sí, si quieren aprender un poquito más, es recomendable que vean ese video, porque les decía, este tema es bastante importante, muy común, muy cotidiano, y bueno, pues sería muy interesante ver a detalle las formas de hacerlo, cómo se hace, la estructura, los asientos de ajuste, etcétera, y con ello ya comprender de manera completa el tema. Ok, bueno, pues continuamos con lo que tenemos en este siguiente tema. La importancia del control interno de las entradas de efectivo consiste en tener una buena administración, un control interno, y ya que una mala decisión derivada de operaciones de financiamiento a corto plazo puede tener un impacto importante en los costos de la empresa. Puede haber robos. Dicen que la ocasión hace al ladrón. Si ustedes ya tienen cierta práctica contable,
ya sea que hayan estado manejando recursos o haciendo registros contables o como auditores, auditoras. Uf, cantidad de casos que no habrán visto. En mi experiencia particular, he tenido la fortuna de ser titular del área contable, también de practicar como auditor, tanto interno como externo. Y bueno, te encuentras cada caso que no te la crees. Y muchas veces eso ocurre, esos robos de dinero ocurren por un control interno débil, un control interno que no está actualizado, que no se supervisa, que no se monitorea, que no se mejora. Eso provoca que les da oportunidad a las personas de extraer dinero. Todo tipo de personas, aquí no podemos confiar en nadie. En la práctica, bueno, te encuentras de todo. Hay personas que tú apuestas todo por ellas. Dices, esta persona es incorrumpible. Imposible que entre en un fraude, que se robe un solo peso de la empresa. Esta persona es intachable. Híjole, pues puede que sea cierto, pero si tú le dejas el dinero y ve que no hay controles o que son débiles, va a empezar a llevarse 10 pesitos, luego 20, luego 50, ve que no pasa nada, se lleva 100, ve que no pasa nada, se empieza a volver ambicioso o ambiciosa y empieza robándose muchos recursos. Como dicen, la ocasión hace el ladrón, cierto. De verdad, de verdad. Me ha tocado también, por ejemplo, en una entidad ser el titular del área del activo fijo. Me tocaba controlar todos los activos fijos a nivel nacional de esa entidad. Y bueno, también ahí hacíamos revisiones, obviamente, auditorías y demás. Y las personas que tú en menos pensabas que lo hicieran, los administradores de la entidad o las administradoras se llevaban los activos. ¿Cómo sacabas una maquinaria pesadísima de toneladas, carísima, las importábamos en aquel tiempo de Alemania, y además no era euro todavía, había los marcos alemanes y cantidades enormes de dinero, pues se llevaban esas máquinas que pesaban toneladas? ¿Cómo las sacaban de la empresa y se las llevaban a su casa para venderlas en el mercado negro? ¿Cómo lo hacían? No tengo idea. No puedo saber. Obviamente, pues si contrataban una mudanza especial para ese tipo de mercancías, bueno, de maquinarias, mejor dicho, y se las robaban. Los encargados de cuidar a los activos, el administrador o administradora, se robaban televisiones, pantallas, equipos electrónicos carísimos también, maquinaria, se robaban de todo. Y se supone que tú nunca sospecharías de ella, una persona intachable, de verdad intachable, ¿eh? Ejemplo de moralidad, etcétera. Bueno, en la práctica te encuentras de todo. Por eso los controles son importantes. Tener inversiones excesivas en inventarios, perdón, pues es igual, es un activo ocioso. Si tenemos mucho dinero en bancos, mucho exceso de inventarios, muchas computadoras que compramos 100 y solamente ocupamos 40. 60 las tenemos en sus empaques. ¿Para qué queremos 60 computadoras que no se ocupan? Así que lo mismo en inventarios. Efectivo implica un costo de oportunidad. Estamos perdiendo dinero. Pero, por otro lado, también se tienen costos cuando no hay activos suficientes. Ya decíamos, tener mucho o tener poco es malo en los dos casos. Y bueno, estos insuficientes para responder la demanda de clientes y acreedores, por eso la importancia de lograr el equilibrio. Para ello, ya comentaba, hay varias técnicas financieras, presupuestales, que nos van a decir cuál es el nivel óptimo de inventarios, nivel óptimo de efectivo, nivel óptimo de computadoras, de equipo de transporte, etcétera. Se debe considerar que el ciclo de operaciones de una empresa, los patrones de entrada y salida de efectivo son inciertos y generalmente las entradas no están sincronizadas con las salidas. El pago por la compra de materiales, por ejemplo, de inventarios, no ocurre al mismo tiempo que el cobro de la venta del producto. Claro, a esto le llamamos el ciclo operativo o el ciclo económico. No son de manera sincronizada. Primero nosotros compramos la mercancía a crédito, normalmente, el proveedor nos concede el crédito, nos entrega la mercancía, la llevamos a inventarios y luego hacemos el proceso de mercadotecnia para poder vender la mercancía. La vendemos a crédito y el cliente le entregamos la mercancía al cliente y el cliente tarda, depende de nuestra política de crédito, 30 días, 45, 90, 120, etcétera, y nos paga en una fecha posterior. Una vez que nos paga, vamos con el proveedor al cual le debemos la mercancía que vendimos y se la pagamos. Cierra el ciclo operativo.
no están sincronizadas las entradas y las salidas de efectivo. Bueno, eso es muy lógico. Sería prácticamente imposible que sucedieran. Lleva un proceso. El poder producir o comprar las mercancías y después venderlas y cobrarlas. Fondo fijo, o lo que conocemos como caja chica también. El fondo fijo es la cantidad de dinero en efectivo, en monedas, en billetes, que se destina para el pago de gastos, adquisiciones o servicios menores. Como ya comentaba hace un ratito, voy a caja chica porque necesito comprar papelería. Se nos acabó el resistol, se nos acabaron las plumas, se nos acabaron los cuadernos. Imaginen que para nuestra actividad es importante tener plumas como profesor. Imaginen que es una universidad. Y hace mucho que no doy clases presenciales, pero durante varios años las di. A veces la universidad, depende, te proveía de lo que necesitabas como profesor. Te decía, profesor, aquí está su borrador, aquí está su marcador para su pizarrón, aquí está su franela, o en caso de que no nos dé borrador, aquí está, bueno, nos daba lo que necesitáramos, un blog de notas, yo qué sé, nos daba todo el material necesario y obviamente la empresa la compra, en este caso la escuela, la universidad la compra, en otras no, en otras decía, profesor, usted traiga su material. Aquí le prestamos el proyector, pero todo lo demás usted lo debe traer. Bueno, depende de la organización. Pues imaginen ese caso en el que se acabaron los borradores, los marcadores, y el profesor no puede dar clase si no tiene ese material en una clase presencial. Bueno, pues en ese caso la escuela diría, ve a caja chica, saca una cantidad de dinero pequeña y vete a comprar rápidamente a la papelería de urgencia, pues lo que se necesita, el borrador o el marcador, y se lo das al profesor. Y obviamente hay un proceso de justificación, de autorización, está justificado, se lo entregan al profesor, me lo entregan a mí, yo muy feliz, pues doy la clase. Bueno, pues para eso son la caja chica, para gastos urgentes y gastos menores. Dice que en forma habitual se efectúa en las diversas áreas de la empresa conforme a sus requerimientos operativos y que son necesarios para su funcionamiento. Generalmente se refieren a gastos menores esporádicos y de urgencia para evitar el trámite de alta de proveedores y programación de pagos. Se deberá elaborar arqueos de caja, igual que las conciliaciones bancarias, igual que cuando verificamos los inventarios, tenemos que hacer una revisión de lo que está en caja al encargado de la caja chica le entregamos cierta cantidad mensual, supongamos 5,000 pesos. Le entregamos 5,000 pesos para los gastos menores del mes. Además, esos 5,000 también están calculados. No le debemos de entregar más de 5,000 ni menos de 5,000, porque sabemos que la empresa siempre requiere alrededor de 5,000 pesos. Lo hemos estudiado, lo hemos determinado otra vez conforme a un estudio. Bueno, le entregamos los 5,000 y en base a los vales de caja, pues hay entradas y salidas de dinero y todo lleva un proceso de autorización. Son como si fueran las facturas que comprueban que entró y que salió el dinero. Obviamente con firmas de autorización, todo perfectamente. A eso le llamamos arqueos de caja. Vamos a checar que lo que dice tu control de caja efectivamente existe en el efectivo. Vamos a ver si es cierto que tienes 3,000 pesos, porque ya se gastaron 2,000, debes de tener 3,000, de acuerdo a los vales de caja. Pero, ¿qué tal que se está robando el dinero? O se está perdiendo el dinero, o algo raro está pasando, o se están haciendo compras no autorizadas. En fin, vamos a hacer un arqueo. Así que se elabora ese arqueo de caja a las personas responsables del fondo de manera recurrente o aleatoria, normalmente mensualmente, depende de la empresa. Y sin aviso, le caemos de sorpresa para llevar un control definido de los fondos que no deberán ser por grandes cantidades, ya que su uso será por las situaciones esporádicas y de urgencia. El control será en forma revolvente que se asigna al responsable, dice en forma de revolvente porque comentaba que se le entrega 5,000 pesos mensuales. Se realizan las erogaciones, se comprueban al final del mes, el responsable dice, oye, me quedaron 100, me gasté 4,900, bueno, yo no, se gastaron 4,900, nos quedan 100 en caja, reponme los 5,000. Bueno, el área correspondiente, el área de tesorería, por ejemplo, dice, ok, vamos a hacer un arqueo, vamos a checar que todo esté bien, que todo cuadre. Si todo está bien, bueno, pues te repongo lo que falta. De los 100, te repongo 4,900 para que inicies el siguiente mes con los 5,000, que es la política empresarial. Y a eso le llamamos un fondo revolvente. Se va reponiendo la parte que queda pendiente para que el mes siguiente se inicien con los 5,000 pesos o con la cantidad que haya definido la empresa. Bueno, pues nos dice, al responsable de un mando medio
Para efectuar los gastos, el encargado del fondo deberá solicitar el reembolso mediante los comprobantes en los cuales gastó el fondo. Comprueba y dice, mira, me quedan 100, me quedan 300, me quedan 1000, reponme lo que me hace falta. Vamos con otro tema, cuentas por cobrar de acuerdo a la NIF C3. Ya acabamos con efectivo. Fue un repaso teórico bastante rápido de la importancia y los controles de efectivo. Bueno, veamos las cuentas por cobrar, que tienen que ver con las ventas a crédito. Por cierto, ya me pasé tiempo, estoy revisando mi reloj, no me había dado cuenta, son las 11:15 de acuerdo a mi reloj, va un poquito atrasado, son como 11:17 AM. Confírmeme o coméntenme si están de acuerdo en que me tome un poquito más de tiempo, unos 10, 15 minutos, para acabar de explicar los temas que tenemos, o quieren que nos vayamos directamente a la tarea, ver qué tenemos que hacer, y pues ya la parte que nos queda pendiente, ustedes la revisan. ¿Qué opinan? ¿Me sigo? Comenta por chat, déjeme ver su compañero Yagob, que no hay problema. Les pregunto por qué, bueno, pues nosotros tenemos la limitación de 1 hora y pues no me puedo unilateralmente tomar más tiempo porque pues sería como abusar de su confianza y abusar de su tiempo, por supuesto. Ok, si no hay problema, vamos a continuar. Voy a tratar de en 15 minutos, está complicadísimo, avanzar lo que más pueda en este tema de cuentas por cobrar para ir a la tarea. Bueno, nos indica, las cuentas por cobrar en la contabilidad es parte medular de un negocio, ya que pues a eso se dedica a vender. Una empresa se constituye para tener utilidades, para tener ganancias, para lucrar. No es malo el lucro, como a veces nuestro presidente, por ejemplo, perdón por la cuestión política, como luego dice, ¿no? Que es malo lucrar y es bueno ser pobre. Pues no, ni todos los pobres son buenos, ni todos los que lucran son malos. Hay de todo en todos lados. Hay pobres malos, hay ricos buenos y hay ricos malos. Bueno, en fin, cuando yo pongo un negocio, sí quiero lucrar, sí quiero ganar, pero voy a proporcionar un servicio, un producto de alta calidad, de valor, que satisfaga las necesidades de los consumidores. Es ganar, ganar, no es nada más que gane yo. Así que, pues, las ventas es lo que me va a proporcionar las utilidades. Por lo tanto, esa actividad de vender a crédito ya contado, pues es absolutamente principal, es absolutamente indispensable, es de las más, digamos, prioritarias dentro del negocio. Así que es cierto, es la parte medular del negocio, sin duda, ya que por medio de estas cuentas vamos a recuperar las ventas del negocio. Las cuentas por cobrar es el derecho a recibir un pago futuro. Es una deuda que un cliente tiene con la empresa y la empresa es la única titular de ese derecho. Quiere decir que nadie más puede cobrarle a ese cliente. Si va el SAT, si va otra empresa, no le puede cobrar porque no es titular del derecho, solo nosotros. A partir de una transacción actual. Es un bien que posee el negocio, por lo tanto se trata de un activo y van dentro del activo circulante. Bueno, depende. Las empresas, como comentamos al inicio de la sesión, suelen vender a crédito a corto plazo, a 30, a 45, a 90 días, etcétera. Pero hay empresas que tienen políticas de ventas a largo plazo, de créditos a largo plazo. Por ejemplo, hace tiempo colaboraba con Liverpool y tenía en la cuenta de cuentas por cobrar tanto en el activo circulante como en el activo no circulante, porque concedía créditos a sus clientes a largo plazo, a pagar a 1 año, a 2, a 3. Había casos, son raros, no es lo común, normalmente van dentro del activo circulante, pero si lo vendes a largo plazo, lo tienes que clasificar en el activo a largo plazo, igual con proveedores. Bueno, en proveedores es más común que tengamos proveedores a corto plazo y proveedores a largo plazo, pero en cuentas por cobrar es un poco raro, pero claro que sucede. Dice, cualquier transacción de cuentas por cobrar implica dos partes. Hay una parte que es el acreedor, quien obtiene la cuenta por cobrar, es decir, el titular del derecho. Para nosotros, que vendimos a crédito, es un activo. Y el deudor, quien asume la obligación de cuentas por pagar. Para el deudor, pues es una deuda y por lo tanto es un pasivo. A continuación se presentan dos tipos principales de cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Las cuentas por cobrar, dice, las cuales se denominan también en cuentas comerciales al cobro, son cantidades de dinero que se deben recolectar de los clientes como resultado de las ventas a crédito. Así que cuando yo vendo a crédito, voy a manejar una cuenta que se llame cuentas por cobrar. Muchas veces ocupamos la cuenta de clientes. Hay quienes manejan clientes que representan las ventas a crédito. Hay otras empresas que no. Dicen, no, el nombre correcto es cuentas por cobrar. Es cierto. El nombre técnico no es clientes, es cuentas por cobrar.
Pero bueno, hay empresas que le llaman clientes o incluso le pueden llamar de otra forma. ¿Y documentos por cobrar qué es entonces? Bueno, veamos si aquí lo explica. Aquí está, tipos de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, dice las cuales se denominan también cuentas comerciales al cobro. Recuerden, esto es por las ventas de nuestras mercancías o servicios. Son cantidades de dinero que deben ser recolectarse de los clientes como resultado de las ventas hechas a crédito. Las cuentas por cobrar sirven como una cuenta de control porque resume el total de las cuentas por cobrar de cada cliente. Como que no se explica muy bien, creo. Bueno, pues cada venta que hacemos contablemente en nuestro sistema contable, tenemos que ocupar subcuentas. Tenemos la cuenta de clientes, por ejemplo, o la cuenta de mayor de cuentas por cobrar, y vamos a tener varias subcuentas contables de esa cuenta. Y vamos a identificar al cliente. Si le vendí a Juanito Pérez, voy a tener una cuenta contable que se llame Juanito Pérez. Si le vendí a Walmart, voy a tener una cuenta contable que se llame Walmart. Si le vendía a Office Depot, si le vendía al gobierno, le vendí X. Vamos a tener una cantidad enorme de cuentas, de subcuentas, de cuentas por cobrar. Y eso nos permite llevar un control de a quién le vendimos, cuánto le vendimos y cuánto nos debe. Podemos llevar un control. La contabilidad sirve para controlar nuestras operaciones, por supuesto, de todos nuestros clientes. Existen dos tipos de cuentas por cobrar. Bueno, ya comentábamos cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Aquí se repite un poquito lo que ya hemos visto. Avanzando, dice, los documentos por cobrar, que no habíamos visto la explicación, nos indican que suelen tener un plazo más largo que las cuentas por cobrar. Los documentos por cobrar representan el derecho a recibir una cantidad de efectivo en un futuro, ya sea de un cliente o de otra parte que no sea un cliente. Por ejemplo, le podemos hacer un préstamo a empleados dentro de la empresa. Hay empresas que tienen esa política y que dicen, hay empleados que dicen, por ejemplo, si yo soy trabajador de, no sé, de Liverpool y no me alcanzó mi quincena, me las estoy viendo duras, no estoy llegando a la quincena, bueno, si la política de Liverpool es así, y dice, no te preocupes, te prestamos. La empresa te presta dinero. Bueno, pues yo voy, hago los trámites y si me lo autorizan, pues digamos que me prestan cierta cantidad. Para la empresa dice, pero fírmame un documento. Me tienes que firmar un pagaré, una letra de cambio o hasta incluso un contrato en donde te comprometas a pagarme ese préstamo, aunque normalmente el descuento se hace por nómina, porque si se hace de otra forma es riesgoso. Antes se hace por nómina porque soy su trabajador. Además, a la empresa no le preocupa, dice, este trabajador no va a renunciar. Si no me quiere pagar ese dinero que le presté, ni modo que renuncie. No va a arriesgar su trabajo por una pequeña deuda que tiene con nosotros. Así que la empresa tiene una gran garantía. Además, nos va a hacer el descuento por nómina. Por lo tanto, nos tiene amarradísimos. Es un cobro casi seguro, aunque no hay nada seguro en la vida, pero tiene altas probabilidades de recuperación de la cartera. Bueno, pues y normalmente son a plazos más largos, a medio año, a un año, incluso puede ser a más de un año. Dice, en general, los documentos por cobrar incluyen un cargo por intereses. Ese préstamo, dice, te presto, pero me vas a pagar cierto interés. Hay empresas que lo adoptan, hay otras que dicen, no te cobro interés, pero eres mi empleado, ¿cómo crees? Te lo presto, pero sí me lo vas a pagar. Otras dicen, no, sí te voy a cobrar cierto interés, va a ser un interés bajito, que sea la inflación. Lo que perdamos de valor de la inflación, bueno, te cobro lo de la inflación. Y bueno, puede ser un cargo por interés. Unos documentos, dice, es un documento, bueno, aquí hay un error de escritura, son documentos escritos, conocidos como pagarés, sirven como evidencia de endeudamiento y es firmado tanto por el acreedor, obviamente, como por el deudor. Los documentos por cobrar pagaderos dentro de un año o menos son activos circulantes, igual que las cuentas por cobrar, igual que clientes, porque se recuperan a menos de un año. Los documentos que van a más de un año son documentos por cobrar a largo plazo. Por lo tanto, se pueden clasificar dentro del activo circulante si se cobran a menos de un año o dentro del activo no circulante si se cobran a más de un año. Otras cuentas por cobrar constituyen una categoría miscelánea que incluye cualquier tipo de efectivo que se vaya a recibir en un futuro. Algunos ejemplos comunes son préstamos a empleados que comentaba y los intereses por cobrar derivados de esos préstamos. Otro tema es el control interno sobre cuentas por cobrar, igual que el arqueo de caja, igual que la conciliación bancaria, igual que el inventario o la revisión física de los inventarios. Aquí también tenemos que tener controles para que pues no se vayan
vamos, para que recuperemos esas cuentas por cobrar o estos documentos por cobrar en este caso. Dice, los negocios que venden a crédito reciben efectivo o transferencias. Por lo tanto, el control interno sobre los cobros es importante. Un elemento significativo del control interno es la separación de funciones en el manejo de efectivo y la contabilidad. Totalmente de acuerdo. En una entidad siempre debe de separarse las funciones del que maneja el efectivo y del que lo registra. Porque si las dos funciones se asignan a una sola persona, pues esa persona tiene el control total de eso. Yo digo, yo autorizo que se gasta, yo autorizo a quién se presta, yo autorizo a quién se cobra, cuánto se cobra, cómo se cobra, y además yo registro todo, yo controlo la información. Imaginen que yo llevo esos controles y además tengo la responsabilidad de la información. Y voy a poner un ejemplo, me voy a meter otra vez un poquito en la política, para poner un ejemplo muy claro. Imaginen entonces que yo soy ese titular de esa área financiera, llevo el control total y además dictamino que no voy a dar información a nadie, porque la considero de seguridad nacional. Total opacidad. Nadie me puede pedir información de nada. Llegan auditores, llega mi jefe, llega el administrador de la empresa y me dice, oye, dame reportes, dame cuentas de todo esto. Le digo, no te puedo dar nada, porque es de seguridad nacional y si me insistes, eres un traidor, eres un neoliberal, y lo empiezo a acusar de X cosas. Imaginen que hago eso. Me da risa porque es un absurdo. El decirlo es una locura. Bueno, pues en nuestro país sucede, tristemente. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos se presta para corrupción, se presta para fraudes, se presta para la discrecionalidad. No hay contrapesos, no hay un área que me verifique, no hay un área que valide lo que yo estoy haciendo. Estamos faltando, en este caso ficticio, estamos faltando al control interno. Y como comentaba hace un ratito, la ocasión hace al ladrón. Si a mí me dan las facultades para hacer esto, las voy a aprovechar. Aunque sea el más honesto del mundo, la tentación es muy fuerte y lo más probable es que acabe haciendo malas prácticas. Es cierto, perdón por el ejemplo otra vez político, insisto, yo sé que no es bueno hablar de política, pero eso sucede. Cuando pasa, pues se le da amplias facultades discrecionales y es sumamente peligroso. Si la persona es muy honesta y quiere ocuparlas para el bien, son fenomenales. Pero si decide ocuparlas para el mal, para beneficiarse a sí mismo, en perjuicio de los demás, y lo realmente acaba pasando eso, pues es muy probable que ocurra, altamente probable que ocurra. Por lo tanto, no es muy recomendable que digamos. La mayoría de las compañías tienen un departamento de crédito que evalúa las solicitudes de crédito con los clientes y las autoriza o las niega. La concesión de crédito requiere de un punto de equilibrio. La compañía no quiere perder las ventas a buenos clientes, pero tampoco busca evitar las cuentas por cobrar que nunca se cobrarán. Pues sí, buscamos el equilibrio, no es vender a crédito por vender. Obviamente hay que llevar ciertos controles, procesos de autorización, verificar al cliente, ver si tiene capacidad de pago, en fin, hacer ciertas investigaciones para no caer en un riesgo innecesario y que podamos perder esa venta a crédito. Para lograr un buen control interno sobre los cobros de efectivo provenientes de las cuentas por cobrar, el Departamento de Crédito y Cobranza no deberá tener acceso al efectivo, no manejas el dinero. Tú, por un lado, autorizas los créditos y otra área es el que realiza los pagos, la dispersión. Es el que realiza la transferencia, el cheque o el pago en efectivo. Además, quienes manejan el efectivo o que cobra, aquí dije pagos, pero más bien es cobrar por las ventas. El que maneja el efectivo no debe estar en una posición que les permita conceder créditos. Ni yo me meto con los créditos, ni el área de crédito y cobranza se mete con los pagos y los cobros. Somos áreas distintas. La presentación de lineamientos para la toma de decisiones identifica los principales aspectos de control y en la administración de cuentas por cobrar. Aspectos. Otorgar crédito únicamente a los clientes que tengan las mayores probabilidades de pagar. Es una política empresarial. Acción. Hacer una verificación de crédito sobre los clientes. Para poder saber si el cliente tiene capacidad de pago, pues tengo que hacer una acción. Tengo que verificar que efectivamente tiene esa capacidad. Aspecto, o yo le llamaría política empresarial. Separar las funciones de manejo de efectivo, otorgamiento de crédito y contabilidad para evitar el robo potencial por parte de los empleados que manejan el efectivo cobrado a los clientes. Incluso se pueden coludir.
Si, por ejemplo, el área de crédito y cobranza le dice el área contable que hace los pagos, o el área de tesorería, no contable, el área de tesorería que hace los pagos, se pone de acuerdo imaginen que es mi novia, la titular, o es mi esposa, o es mi amante, la titular del área de crédito. Ellos son los que autorizan los pagos y los cobros, o las ventas a crédito. Y le digo, oye, fíjate que tengo una empresa por fuera. Véndele mercancías a crédito, inflalas de precio y yo la manejo a esa empresa. Utilizo un prestanombres, obviamente no está mi nombre para que nadie sospeche. Y de las ganancias que obtengamos indebidas porque estamos inflando precios, te doy una parte. Y yo hago el pago, yo autorizo el pago, no te preocupes, yo voy a hacer el pago, se autoriza de inmediato. Hago el pago, hacemos grandes cantidades de negocio y yo te voy a dar tu parte, te doy lo que en gobierno le llaman el diezmo. Dicen que con este gobierno cobran el 20%, pues no sé, ¿eh? Yo cuando trabajé en gobierno sí me tocó ver que cobraban el diezmo, así le llaman, a ese valor de la corrupción. ¿Puede pasar una empresa? Absolutamente sí. ¿Se pueden coludir estas áreas, aunque estén separadas? La respuesta es sí. Y se pueden poner de acuerdo con gente externa, con proveedores, con clientes, con autoridades fiscales, con bancos, en fin. Hay que tener mucho cuidado, por eso el área de auditoría es muy importante y debe de ser totalmente independiente para que no caigan estas prácticas de compadrazgo y de situaciones de este tipo. Les digo, la práctica, híjoles, ves cada caso que no te la crees y suceden. Bueno, la acción sería diseñar el sistema de control interno de tal modo que separen las responsabilidades y que las supervisen. No basta con separarlas. Hay que tener a una autoridad independiente que supervise que efectivamente no tienen relación y no están haciendo acuerdos en lo oscurito. Política. Promover la cobranza de los clientes para maximizar el flujo de efectivo. Acción. Mantener una estrecha vigilancia sobre los cobros de los clientes. Pues sí, no hay que descuidar esa parte muy importante. ¿Qué pasa si no podemos cobrar algunas cuentas a crédito? Esto sucede. Por más que tengamos controles, por más que seamos muy eficientes, pues nadie es perfecto. Y va a haber casos en que algunos clientes no nos paguen. Ya comentaba por diversas razones, porque son morosos, porque quebraron, porque el cliente murió, una persona física, por, yo qué sé, alguna situación no tiene liquidez, el COVID, una pandemia le afectó, tuvo que cerrar su empresa, en fin, hay diversas situaciones, unas justificables, otras no tanto, pero se pueden presentar. Nos indica que las ventas a crédito producen tanto un beneficio como un costo. El beneficio es el incremento de los ingresos y las utilidades mediante las ventas y la desventaja es precisamente que hay un costo, que básicamente este costo representa una pérdida, que representa el que algún cliente no pague y van a generar un gasto en las cuentas incobrables. Esa cuenta que no se cobró contablemente, nos dice nuestra NIF, dice, considéralo como pérdida. Mándalo al estado de resultados como un gasto, lo vas a considerar como otros gastos. Fiscalmente también se puede, pero es más estricta la ley del impuesto a la renta. Para que te valide una cuenta como incobrable, te pide una cantidad de requisitos que a veces son bastante complicados de cumplir. Contablemente no. Contablemente simplemente si no cobraste, pues se considera como un gasto y lo mandas al estado de resultados como tal. Existen dos métodos para la contabilidad de cuentas incobrables, el método de provisionales y el método de cancelación directa. Nos indica que la mayoría de las empresas usan el método de provisionales para medir las cuentas incobrables. Este método se basa en el principio de realización. Por lo tanto, es clave registrar los gastos por cuentas incobrables en el mismo periodo que los ingresos por ventas, con la contracuenta denominada provisión de cuentas incobrables. Vamos a crear una cuenta complementaria a la cuenta de clientes, a la cuenta de cuentas por cobrar, que identifique el importe que suponemos no se va a cobrar en este mes. No sabemos cómo va a acabar este mes. No sabemos, no podemos adivinar el futuro. No sabemos cuántos clientes no nos van a pagar lo que nos deben. No hay forma de saberlo. Pero la norma de información financiera, la C3, dice, no hay problema, anticipa. Y como anticipo, dice, bueno, aplica una estimación. Y por eso se llama la cuenta, esa cuenta complementaria de clientes se llama estimación de cuentas incobrables. Nos da una metodología que parece que aquí en la presentación no se muestra un ejemplo.
Me gustaría mostrarles un ejemplo, pero bueno, por cuestiones de tiempo me lo voy a tener que saltar, pero sí quiero que ustedes sepan que hay un método, hay dos métodos para estimar esas cuentas incobrables. Uno que es muy práctico, que se ocupa mucho, que se llama el porcentaje de ventas del año anterior. Y bueno, se hace una estimación, se determina un porcentaje y sobre las ventas del mes a crédito se le aplica ese porcentaje, por ejemplo, un 3%. Se calcula un 3, un 4, un 5%, un porcentaje razonable de pérdidas se aplica sobre las ventas a crédito, por ejemplo, 100 pesos, y se tienen 3 pesos que no se van a cobrar, 5 pesos que no se van a cobrar, depende el cálculo, la estimación, y se lleva a la cuenta dentro del activo circulante que se llama estimación de cuentas incobrables, que complementa a la cuenta de clientes. La cuenta de clientes tiene un saldo deudor, por ejemplo, cargamos 100 pesos, y la cuenta de estimación de cuentas incobrables tiene un saldo contrario, un saldo acreedor en el haber, y por lo tanto, digamos que de alguna forma compensa y nos lleva a una cuenta de clientes más realista. Porque si yo no llevo esa cuenta de cuentas incobrables, estimación de cuentas incobrables, estaría la información financiera en el balance presentada no en términos reales, porque no está considerando la irrecuperabilidad de las cuentas, está considerando que todo se va a cobrar y eso es incorrecto. La realidad es que no es así. Va a haber pérdidas, las va a haber. Nunca nos vamos a escapar de las pérdidas, pero como decía, deben de ser mínimas, 3%, 5%, no deben de ser pérdidas del 20% o del 40% o del 60%, obviamente no. Eso ya es un fraude, eso ya es una malversación, eso ya es una falta de eficiencia administrativa, en fin, ya tiene otras implicaciones. Por lo tanto, es importante revelar en las cifras de nuestro estado financiero la mayor realidad posible de nuestra información financiera. Por eso se ocupan este tipo de estimaciones. Bueno, aquí está la provisión. Se calcula en base a un porcentaje de ventas que ya comentaba y en base a un porcentaje de la antigüedad de cuentas por cobrar. El primero es el que más se ocupa. Cuando se cancela una cuenta por cobrar, dicha cuenta no muere. Se debe insistir en la recuperación de la deuda. Algunas empresas remiten a las cuentas a un abogado, a gerencia de cobranza para su futura repercusión. Decía, esto en términos fiscales, en términos contables es fácil. No hay tanto problema, no hay tantos requisitos. En términos fiscales, no. En términos fiscales, la IRCR dice, no, 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 tienes que agotar todos los medios para recuperar esas cuentas incobrables. ¿Qué quiere decir eso? Que debes de irte a juicio. Irte a juicio en México, un juicio mercantil, puede llevar años. Y por lo tanto, hasta que no agotes todos los medios legales para poder recuperar esa cuenta, no puedes considerarla como una deducción autorizada, como un gasto. No se puede. Tienes que agotar todo. Y por lo tanto, bueno, pues se vuelve bastante complicado. En México, el Estado de Derecho, pues no funciona muy bien. El 98% de los delitos quedan impunes y más del 90% no se denuncia. Por lo tanto, pues no existe el Estado de Derecho en México. Si yo quiero denunciar, va a ser un viacrucis, va a ser bastante estresante y lo más probable es que no recupere nada. La mayoría se sale con la suya, de acuerdo a las propias estadísticas del gobierno, pues no, no es muy conveniente. Por lo tanto, bueno, pues fiscalmente, ¿qué pasa si la recupero? Porque también sucede. ¿Qué pasa si el cliente dice, no, mira, fíjate que estaba en una mala racha, pero ya tengo dinero? Te debía 100, te pago tus 100. Es más, te pago hasta intereses. Imaginen que es un cliente muy honesto. Y después de 5 meses me contacta y me dice, no, toma lo que te debo. Yo lo había mandado como un gasto, lo había mandado como una deducción fiscalmente. Entonces, ahora tengo que hacer lo contrario. Como yo lo había deducido, ahora lo pongo como un ingreso, como una venta, como un ingreso, y le doy revés al asiento contable. Bueno, y así es como se van actualizando en caso de que se vayan recuperando esas cuentas incobrables. Recuperación de las cuentas, precisamente esta parte. Cuando se han cancelado las cuentas incobrables por su antigüedad o que el despacho de cobranza lo declara incobrable, se llega a dar, recuerden que se debe de ir a juicio, el despacho, etcétera. Se llega a dar los casos que los clientes hacen el pago de la deuda para recuperar la relación comercial que tenían anteriormente con la empresa. Para contabilizar esta recuperación, la empresa debe de revertir lo que decía. Si habíamos mandado un gasto, ahora lo contrario, lo considero como un ingreso. Debe revertir el efecto de la cancelación de las cuentas de gastos incobrables y registrar el cobro realizado como un ingreso.
Es importante, es importante a estos clientes darles un tratamiento de ventas de contado para evitar que el cliente vuelva a caer en riesgo de pago. Ya no confiamos en el cliente. Antes le vendíamos a crédito porque confiábamos en él. Era un cliente cumplido, que pagaba, incluso hasta intereses nos pagaba. Pero ahora, pues se atrasó, ya dejó de ser cumplido y ya no confiamos en él. Por lo tanto, yo no quiero perder al cliente porque ya tenemos muchos años haciendo negocios. Le digo, bueno, mira, ahora sí te sigo haciendo ventas, pero van a ser a contado. Ya no te voy a dar crédito, a menos que vuelvas a generar la confianza. Si vuelvo a tener confianza, pero la confianza se gana. Va a pasar tiempo para que vuelva a confiar en ti. Pero mira, te hago un descuento. Mira, te vendo a crédito, digo, te vendo a contado, pero para que veas que yo quiero seguir manteniendo la relación contigo, te hago un descuento, un 5% de descuento. ¿Qué te parece? No es mucho, pero a los demás clientes les vendo sin descuento. A ti te aplico un descuento para que sigamos con la relación. ¿Te parece o no? Y bueno, el cliente probablemente pues no esté muy contento porque ya no tiene esa venta a crédito, pero lo compensé un poco con el descuento. Él ve que tengo buenas intenciones y probablemente diga, ok, lo acepto. Voy a recuperar tu confianza para que digamos teniendo una buena relación de negocios. Así sucede. Bueno, no siempre, ¿eh? Hay empresas que, pues como las personas, que son vengativas, que son rencorosas y que dicen, no, no te acepto, te voy a demandar, te quiero meter a la cárcel. Bueno, sí hay casos, pero lo más, les digo, en un Estado de Derecho que no funciona bien o que prácticamente no funciona, no existe, ¿para qué te peleas? Es mejor ser más pragmático. Lo digo como una interpretación o una opinión muy particular, porque pues te puedes llevar muchos años, te puedes gastar mucho dinero y al final los resultados no más probable es que no sean los que esperabas, por lo que ya comentaba del Estado de Derecho. Por eso es muy importante el Estado de Derecho en los países para que las inversiones lleguen. Debe de haber confianza, debe de haber seguridad, en fin, cuestiones que son absolutamente relevantes. Continuando, así que dice, y no recuperar la primera instancia el crédito cancelado. Presentaciones del balance. Bueno, van dentro del activo circulante. Las cuentas por cobrar aparecen en la sección de activos circulantes del balance general. Hay dos formas de presentar las cuentas por cobrar en el estado financiero. Aquí no se alcanza a ver muy bien. Déjeme aumentar el zoom. Ya casi terminamos. Ya me pasé por mucho tiempo. Déjenme, bueno, digo que me dejen apurar, pero de todos modos el tiempo no me alcanza. Vean, aquí hay dos formas de presentarlo. Aquí tenemos la cuenta por cobrar que va dentro del activo circulante, menos la provisión para cuentas incobrables, por ejemplo, aquí 400 pesos se provisionó, y da una cuenta por cobrar neto. Serían 2,800 menos lo que se estima no se va a recuperar, nos daría un total de en cuentas por cobrar neto de 2,400. Y este neto es el que se presenta en el balance. Hay quienes presentan las cuentas por cobrar neto y ya lo pone aquí directamente el neto en el balance. Hay otras empresas que dicen, no, hay que desglosarlo. Presenta la cuentas por cobrar y luego presenta la cuenta complementaria, que es la provisión de cuentas incobrables o también se le llama estimación de cuentas incobrables. Bueno, ahí tiene esos dos nombres y lo ponemos ahí en el balance con negativo y eso pues ya le da más claridad al usuario. Dice, ah, mira, eso es lo que han vendido a crédito y eso es lo que estima la empresa que no va a cobrar. O la empresa dice, no, ¿para qué te lleno de tantos números? ¿Para qué te lleno de tantas cuentas? Mejor te presento el neto. Mira, el neto que tenemos de cuentas por cobrar, una vez ya restado lo incobrable, son 2,400. Bueno, hay usuarios que dicen, yo prefiero eso, porque me facilita la lectura y es más práctico interpretar la información financiera. Ventas con tarjetas bancarias. Las ventas con tarjetas de crédito son comunes en el comercio minorista. La compañía de la tarjeta de crédito paga al vendedor y posteriormente le cobra al cliente. Da seguridad al negocio cuando es pequeño, porque pues llevar un control de los clientes, estarles cobrando, es un proceso desgastante y que lleva muchos recursos. Le asignamos ese problema al banco. Le decimos, no, mira, a tu cliente te aceptamos tarjeta de crédito. A mí como empresa no me vas a deber. A mí me pagas, el banco me da el dinero y tú le debes ese dinero al banco. Es una venta a crédito, no conmigo, sino con el banco. Para mí es una venta en efectivo y por otro lado, tú le debes al banco. Así que es como un híbrido. Es en parte efectivo y en parte a crédito. Para mí efectivo, para el banco a crédito. Por lo tanto, bueno, pues esto, y el banco sí tiene más capacidad.
Tiene expertos, tiene departamentos especializados, tiene abogados, puede cobrarte, en fin, tiene diversos medios para hacerlo. Y aún así no siempre tiene éxito, por cierto. Bueno, nos dice, la compañía de la tarjeta de crédito paga al vendedor. Ya lo comentaba. Las tarjetas de crédito ofrecen una ventaja de hacer compras sin tener que pagar el efectivo inmediatamente. Los minoristas también se benefician. Ellos no deben verificar la evaluación del crédito. No se meten en problemas. No verifican al cliente si tiene capacidad de pago. No, el banco se hace cargo de eso. Le autoriza su tarjeta, nosotros nos evitamos de problemas. Dice, los minoristas no tienen que mantener registros de cuentas por cobrar ni darle el curso de cobranza a los clientes. Es una venta en efectivo. No es para la empresa, no es una venta a crédito. Los bancos cobrarán una comisión del 1 al 5% que debe de cubrir el dueño del negocio. Claro que no es gratis. El banco dice, yo asumo esa responsabilidad por ti, pero te cobro una comisión de entre el 1 y el 5%. Para nosotros es un costo financiero. Lo llevamos al estado de resultados, ese pago que hacemos al banco como gasto financiero, y yo creo que está bastante justificado. Nos ahorra muchos problemas. Documentos por cobrar. Comentábamos que en este caso hablamos de cheques, de pagarés, de letras de cambio, principalmente de pagarés. Los documentos por cobrar son más formales que las cuentas por cobrar. El deudor firma un pagaré como evidencia de la transacción antes de tratar el aspecto contable. Documentos por cobrar. Tenemos al pagaré, el pagaré que es el deudor, la entidad que firma el pagaré y que promete pagar el monto requerido. El emisor del pagaré es el deudor. El beneficiario del pagaré es el acreedor, la entidad a la cual el emisor promete el pago futuro. El beneficiario del pagaré es el acreedor. El principal, monto prestado por el beneficiario. El principal es lo que se prestó, 100 pesos, 1000 pesos, y solicitado en el préstamo por el emisor del pagaré. En ocasiones, en la mayoría de ocasiones, el préstamo incluye intereses. Así que el interés es el ingreso por el beneficiario por prestar dinero. El interés es un gasto para el deudor y es un ingreso para el acreedor. Luego nos indica que el periodo de intereses es el tiempo durante el cual el interés va de la fecha original del pagaré a la fecha de vencimiento. Esto podría considerarse como una inversión. Hace ratito comentaba que tengo pensado y lo voy a hacer, voy a comprar divisas. No solo pienso comprar dólares, voy a diversificar un poco. Voy a comprar euros, voy a comprar la moneda de Singapur, la australiana, voy a probar con monedas como las de Holanda, etcétera. Voy a ver qué tal me va. Obviamente tenemos limitaciones. Es una forma de invertir. Otras personas dicen, pues presta dinero. Si quieres ganar mucho, buenos intereses, presta dinero y vas a cobrar intereses mucho más elevados de los que ganarías en una inversión como la compra de divisas o como invertir en bonos o en CETES, pero es de alto riesgo. Recuerden, hay inversiones que dejan sí muy buen interés, muy buena ganancia, pero son muy riesgosas. Cuando te dedicas a prestar, bueno, hay personas que no te van a querer pagar. Y como no tienes un control como un banco, si el banco pierde, si el banco luego no puede cobrar, imaginen una persona que no tiene ese poder, ese control, pues tienes más riesgo de que muchas cuentas no las puedas cobrar. Y por lo tanto te puedes meter hasta problemas de amenazas o de, bueno, X cantidad de problemas. Es muy riesgoso. Pero hay gente que tiene éxito. He conocido gente que es prestamista, gente cercana a mí, y les ha ido muy bien, ¿eh? Muy bien, literalmente muy bien. Así que bueno, es una forma de inversión altamente riesgosa, por supuesto. Pero les decía, hay personas que son como que son más afectas al riesgo. Hay personas que les encanta el riesgo, otras personas no. Dicen, no, mira, yo prefiero ganar poco, pero seguro. ¿Para qué me meto en problemas luego que amenazas o que ya me quieren secuestrar o que me amenazaron de muerte? No, yo no quiero ese tipo de problemas. Yo prefiero un ingreso bajito, seguro, sin problemas. Otros dicen, no, yo voy en grande. En fin, así que hay diferentes perfiles. No es que uno sea malo o bueno, sino que ya depende de cada persona, del riesgo que quiera tener. Periodo de intereses. Ya comentamos que cualquier inversión pues tiene un periodo. El tiempo durante el cual el interés va de la fecha. Bueno, ya lo comentamos, tasa de interés es la tasa porcentual de interés especificada en el pagaré. Las tasas de interés casi siempre se establecen para un periodo de un año. Sí, son tasas anuales. Las fechas de vencimiento es la fecha en que vence el pago final del pagaré. También se denomina fecha límite. El pagaré puede vencer a corto plazo, a 15 días, a un mes, a un bimestre, a 6 meses, a un año, o puede ser pagarés a largo plazo, a 2 años, a 3, a un año y medio, etcétera.
valor de vencimiento, la suma del principal, o sea, lo que se prestó, más los intereses devengados. Esto en matemáticas financieras lo conocemos como valor futuro o monto futuro, que básicamente es la suma del capital más los intereses. Es lo que conocemos como valor aquí al vencimiento. Y bueno, aquí tenemos lo que comentaba su compañero Jacob, que aquí hay una explicación un poquito más sobre el balance general. Aquí es de, bueno, de YouTube. Si no me equivoco, es de esta Contador Contando, creo que así se llama, no estoy muy seguro,